Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a concluir esta semana y terminando el estudio que comenzamos ayer acerca de cómo sería la segunda venida de Cristo. Y muy atentos porque hoy estudiaremos los 5 puntos restantes acerca de la segunda venida. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron sus predicciones de Jesús? El título de hoy es La segunda venida y las predicciones de Jesús. ¿Cuáles fueron? El punto número 6 es la predicción de Jesús de que muchos se apartarán. La enseñanza de Jesús nos da una pista acerca de esta apostasía. Ya hemos visto los paralelos entre el lenguaje de Pablo acerca de la segunda venida y el lenguaje de Jesús, que se registra en Mateo 24:3, Mateo 24:27, Mateo 24:37, Mateo 24:39 y Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2:1, Primera de Tesalonicenses 4:15, Segunda de Tesalonicenses 2:1 y Mateo 24:31. Hay otros paralelos en torno a la idea de la apostasía e impiedad, del alejamiento de aquellos que se enfriarán. Veamos, por ejemplo, en Mateo 24:9 al 13. Dice, entonces, después del principio de dolores de parto a nivel mundial y que han ocurrido a lo largo de la historia, como dice Romanos 8:22, os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por supuesto, esto sucede a lo largo de toda la historia. Pero la palabra entonces parece mostrar que Jesús se refiere a un cúmulo culminante y tormentoso que se avecina. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es importante reconocer que estos fenómenos, tribulación, martirio, odio hacia los creyentes, falsos profetas, maldad y falta de amor, ocurren a lo largo de la historia. Sin embargo, es difícil pasar por alto que Jesús da a entender que se trata de una experiencia culminante de todos ellos. Y es un error limitar el enfoque de Mateo 24 a los sucesos históricos que culminan en el año 70 después de Cristo. Ahora, necesitamos entender que el problema no radica en ver estas referencias como relativas a dichos sucesos del primer siglo. El problema es limitar las ideas de Jesús a dichos acontecimientos. Y hay algo que queda claro en toda la enseñanza de Jesús. Jesús habló tanto de la caída de Jerusalén como de su propia venida escatológica. En Amós, en el libro de Amós, el día del Señor es un suceso a la vez histórico. En Amós 5:18 al 20 y también escatológico de los hechos finales. En Amós 7:4, Amós 8 del 8 al 9 y Amós 9:5. Y también Isaías describe el día histórico de la visitación en Babilonia como si fuera el día escatológico del Señor. En Isaías 13, Sofonías describe el día del Señor en Sofonías 1:7 y Sofonías 1:14 como un desastre histórico por cuenta de un enemigo sin nombre. En Sofonías 1:10 al 12, Sofonías 1:16-17, Sofonías 2 del 5 al 15. Sin embargo, también lo describe en términos de una catástrofe global en la que todas las criaturas son arrasadas de la faz de la tierra, como lo dice en Sofonías 1, versículo 2 y 3, al punto que nada queda, como dice en Sofonías 1:18. Esta manera de ver el futuro expresa la visión que
en palabras o en la crisis de la historia, se anuncia lo escatológico, lo final. Los juicios divinos en la historia, por así decirlo, prefiguran el juicio final y las encarnaciones sucesivas del anticristo y presagian la concentración suprema y final de la rebelión del diablo antes del fin. Entonces, volviendo a lo que dice Jesucristo, la palabra en los versículos 9 y 10 de Mateo 24 señala un crescendo de igual modo, o sea, un aumento de la maldad. La referencia a la maldad aumentada o multiplicada no tendría sentido como una simple referencia a las fluctuaciones de maldad que han tenido lugar a lo largo de la historia. Por consiguiente, la referencia a muchos tropezarán en Mateo 24:10 y Mateo 13:21 parece un crescendo de apostasía y de rebelión como el que menciona Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:3. Y lo anterior se confirma en el vínculo significativo entre las referencias o a la maldad en segunda de Tesalonicenses 2:3, 2:7, 2:8 y 9 y en Mateo 24:12 donde Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta alusión a muchos que son contaminados con la maldad es sin duda, coincide sin duda, con los muchos que tropiezan en Mateo 24:10 y con los muchos que serán engañados en Mateo 24:11 y Mateo 24:5. Esta es una imagen de una apostasía de gran tamaño. Y Pablo retoma esta idea de maldad y alude a un misterio de iniquidad que ya está en acción. Lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:7, preparando el terreno para el último hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:13, el inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 y 9. Y otro punto en el que coinciden Jesús y Pablo es atribuir la apostasía o rebelión al engaño y la mentira en Mateo 24:24 y segunda de Tesalonicenses 2:9. Entonces, para concluir que cuando Pablo dice sin que antes venga la apostasía antes de la venida de Cristo, se refiere a una apostasía contra Dios, contra Cristo y contra su pueblo, que es culminante, decisiva, catastrófica y sin precedente histórico. Es algo que sucederá desde el interior y desde el exterior de la iglesia visible, cuando externamente todas las naciones odiarán a la iglesia. Jesús lo advirtió en Mateo 24:9. E internamente el amor de muchos se enfriará, como ya lo vemos en Mateo 24:12. Desde la perspectiva de Pablo, esta es una temporada limitada y discernible de apostasía extrema, un periodo que todavía no ha venido. El punto número 7, el hombre de pecado. El otro suceso que según Pablo debe ocurrir antes de la venida de Cristo es la manifestación del hombre de pecado. Él les dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo revela al menos 7 características del hombre de pecado, del inicuo. Pongan mucha atención, esto es muy importante de entenderlo. Para que nadie nos engañe, dice Pablo, necesitamos estar atentos de lo que dice la palabra. Dice, número 1, la primera característica es que es un hombre, es un ser humano, en segunda de Tesalonicenses 2:3. No es un ángel, tampoco es un demonio. Número 2, es absolutamente inicuo, malvado.
es llamado el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses 2:3. Cree que está por encima de toda la ley, aparte de sí mismo. Número 3, puesto que hay un solo ser que está por encima de toda la ley en ese sentido, es decir, Dios, eso es precisamente lo que este hombre de pecado declara ser, Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Este es el anticristo, final y culminante, es decir, el usurpador de Cristo y el opositor a Cristo. Y Pablo nunca emplea el término anticristo, solamente el apóstol Juan lo hace en Primera de Juan 2:18 al 22, Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan 7. Sin embargo, el concepto de Pablo del hombre de pecado es el mismo del anticristo. Así como Juan dice que en los últimos tiempos el anticristo viene en Primera de Juan 2:18, él es consciente de que en la época que vive, muchos que ya han venido tienen el espíritu del anticristo en Primera de Juan 4:3. Podría decirse en ese sentido que han surgido muchos anticristos, como lo dice Primera de Juan 2:18. Y asimismo Pablo dice que aunque el hombre de pecado viene, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, en segunda de Tesalonicenses 2:7. Pablo quiere que comprendamos que aunque las señales del fin de los tiempos estarán operando antes en la historia, la crisis final con la apostasía y el hombre de pecado serán claramente identificables. Llegará un momento, como dice Jesús, en que debemos levantarnos y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, como Él lo dijo en Lucas 21:28. Número 4, el hombre de pecado nace para destrucción. Pablo lo llama el hijo de perdición en segunda de Tesalonicenses 2:3. O sea, su ADN espiritual, por así decirlo, marca su destino de destrucción. El hombre de pecado no tiene futuro, sino que está absolutamente perdido y condenado, de modo que no existe el mínimo riesgo para Cristo o su reino. El hombre de pecado ya tiene la batalla perdida antes de empezar. Y número 5, como hombre viene, aún así, con el poder de Satanás. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:9, aquel inicuo cuyo advenimiento, venida, es por obra de Satanás. O sea, detrás de este conflicto entre el inicuo y Cristo está el archienemigo del pueblo de Dios y de Dios, Satanás. Número 6, por lo anterior, aunque es un hombre, tendrá poder sobrenatural. Pablo lo denomina con gran poder en segunda de Tesalonicenses 2:9. Y con este hará señales y prodigios. El hecho de que algunas versiones lo llamen señales y prodigios mentirosos no quiere decir que no sucedan en realidad. Significa que en realidad suceden para servir a la mentira. Son milagros reales cuya finalidad es engañar, como dice Mateo 24:24. Y número 7, el hombre de pecado tendrá una capacidad sin precedentes para engañar. El inicuo, cuyo advenimiento es con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice segunda de Tesalonicenses 2:9 al 10. Porque como veremos más adelante, él engaña haciendo parecer la maldad como algo placentero. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y el punto número 8 dice que los sucesos serán más claros cuando ocurran. No necesitamos saber con exactitud a qué se refiere Pablo cuando dice en Primera de Tesalonicenses 2:4 que el hombre de pecado
se sienta en el templo de Dios, porque podemos estar seguros de que no es una referencia que se limita a la profanación del templo judío en el año 70 después de Cristo. Podemos tener esa certeza por lo que dice Pablo en el versículo 8. Y entonces, cuando ya no esté sujetado, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta venida es la venida del versículo 1, cuando Cristo junta a sus escogidos de los cuatro vientos, como Él lo advirtió en Mateo 24:31. Es la venida de segunda de Tesalonicenses 1:7-8, cuando Él viene con los ángeles de su poder en llama de fuego. Es la venida de primera de Tesalonicenses 2:19, de primera de Tesalonicenses 3:13 y de primera de Tesalonicenses 4:15, cuando los santos resucitarán y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esta apostasía y este hombre de pecado son sucesos del fin de los tiempos. La manifestación del Señor les pone fin y los derrota. El lugar donde se sienta el hombre de pecado, ya sea Jerusalén, el Vaticano, Ginebra o alguna otra ciudad del mundo, es irrelevante porque será en el lugar de atención global donde ocurre esa falsa adoración y se sentará proclamando que está por encima de toda la ley, que es Dios. Por eso los que tienen ojos para ver pueden discernir más claramente las señales en aquel día cuando suceda en el presente. Y dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5:4-5, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso, grábate esto. Un amor inquebrantable por la venida del Señor constituye una estrategia clave para protegernos a nosotros mismos y la iglesia del misterio de la iniquidad. Y en el punto número 9 hay advertencias, pero también hay ánimo. Hemos visto que Pablo ofrece a la vez advertencias y ánimo. Pablo advierte que el Señor viene desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses 1:7-8. Por eso ten cuidado, porque no vas a desear estar del lado que recibirá fuego. Pablo anima diciendo que con esa llama de fuego el Señor dará reposo a quienes padecen por su fidelidad a Cristo en segunda de Tesalonicenses 1:7. Pero también manifestará su gloria para ser admirado por todos aquellos que han creído en segunda de Tesalonicenses 1:10. En el capítulo 2, Pablo advierte que las semillas de la apostasía del fin de los tiempos ya han sido sembradas por el misterio de la iniquidad en segunda de Tesalonicenses 2:7. Y dicha apostasía vendrá por obra de Satanás con gran poder en segunda de Tesalonicenses 2:9. Y Dios mismo enviará un poder engañoso contra los que no aman la verdad. Lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:10-11. Por eso, prepárate de todas las formas posibles para no ser parte de esa apostasía. Pablo anima declarando que la personificación de esa apostasía movida por Satanás por medio del hombre inicuo o malvado será destruida por la manifestación de la venida del Señor Jesús en segunda de Tesalonicenses 2:8.
Por eso no hay que temer que Satanás tenga ni siquiera la mínima posibilidad de trastornar los planes del Hijo de Dios. Y número 10, los corazones que no reciben el amor de la verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué efecto deberían tener estas advertencias y ánimo cuando meditamos en el resplandor de su venida? Una respuesta es amar más la venida del Señor. Pablo nos lo dice en términos tan sencillos. Sin embargo, examinemos los versículos finales del párrafo de Pablo acerca de la apostasía, el hombre de pecado y el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Dice, la venida del inicuo con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean lo que es falso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un pasaje extremadamente importante para llegar a la raíz de la cuestión de por qué la gente va a ser arrastrada a la apostasía. ¿Por qué va a ser engañada? La respuesta es el versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esto es una expresión poco usual. Recibir el amor. La idea es que ellos no solo fallaron en amar la verdad, sino que en el fondo no quieren amarla. La verdad no era bienvenida en sus corazones. En otras palabras, esos corazones ya eran partícipes del misterio de la iniquidad, porque en ello consiste precisamente la iniquidad de que yo soy mi propia verdad y no tolero la idea de recibir verdad de otra fuente que no sea yo mismo. Y en los versículos 11 al 12 nos permite ver mejor lo que realmente amaban en lugar de la verdad. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios entregará a quienes rechazan la verdad a un poder engañoso. Pero, ¿por qué al final ellos rechazan la verdad? Pues la respuesta es, se complacieron en la injusticia. Es una cuestión de placer. Es lo mismo que decir que se trata en cierta medida de un asunto de amor. Es decir, ¿en qué te complaces más? ¿En la verdad o en la injusticia? ¿A cuál amas? El versículo 10 dice que el engaño del inicuo es un engaño de iniquidad. En otras palabras, él engaña llevando a las personas a complacerse más en la injusticia que en la verdad. Y es difícil no ver una conexión entre el razonamiento de Pablo aquí y las predicciones que hace Jesús del fin del siglo. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. Los corazones inicuos no recibirán el amor de la verdad. El amor de la verdad y el amor por el prójimo desaparece de los corazones que se complacen en ser su propio Dios, corazones que se vuelven su propia ley y que por ende aman la injusticia. Pero hay una estrategia clave contra el misterio de la iniquidad. O sea, la conclusión es que el amor por la segunda venida del Señor Jesús, como Pablo nos lo dice en 2 de Timoteo 4:8, es un componente esencial del amor de la verdad que Pablo tenía en mente en 2 de Tesalonicenses 2:10 al 12. Por consiguiente,
Un amor inquebrantable por la venida del Señor constituye una estrategia clave para protegernos a nosotros mismos y la iglesia del misterio de la iniquidad que ya está en acción, como Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:7. Las advertencias de 2 de Tesalonicenses 1 y 2 deberían tener como efecto que demos todos los pasos posibles para mantener nuestro amor frente al enfriamiento respecto a la venida del Señor. Y el efecto del ánimo de 2 de Tesalonicenses 1 y 2 debe ser que veamos la temible y refulgente llegada de Jesús como la victoria sobre todos nuestros adversarios. Por eso, para concluir, admiremos desde ahora la venida de este Cristo triunfante y deleitémonos aún más en Él, más que en cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Amemos su venida. Y para la siguiente semana continuaremos, pero ¿por qué hablar tanto de la apostasía? ¿Por qué lo que estamos viendo? Precisamente hoy que toca el ir al hospital aquí a Salamanca, nos damos cuenta de que cada vez vemos menos gente que ayude al prójimo, que se preocupe por el prójimo, porque es el enfriamiento del amor. Y hoy, más que nunca, debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Pero, ¿qué es lo que veremos entonces el domingo que tiene continuidad con lo que estamos estudiando acerca de la segunda venida y con lo que estamos estudiando de que la iglesia de Cristo no es la que vemos? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, del enfriamiento, de la apostasía. El título del domingo será La iglesia de Cristo no se trata de cifras, sino de perdidos. Vemos ejemplos de hombres donde Dios les llamó para que ellos fueran y predicaran a una sola persona. Jesús enseñó que lo más importante no eran los beneficios que recibían las multitudes de Él, sino era Él. Él les recordó que sus padres habían comido el maná y murieron, pero si ellos comían de su propio cuerpo y bebían de su sangre, tendrían vida eterna. Y Él mismo los resucitaría en el día postrero. Pero al escuchar esto, todos comenzaron a murmurar. ¿Pero por qué? Ahora te dejo con esto. ¿Qué respondería Jesús hoy en día si mirara nuestras iglesias o mirara la iglesia para no englobarla en iglesias? Porque Él diseñó una sola iglesia, no iglesias. Todas componemos el cuerpo de Cristo. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Al ver que hoy las iglesias se enfocan más en cifras, en asistencia, que en los perdidos. Por eso hoy, no lo olvides, tú puedes orar desde donde estás para que el Señor tenga misericordia de los perdidos. Por eso el ir a los hospitales, el ir a las comunidades alejadas, donde la gente no puede ir, a las iglesias, a las ciudades o que están lejos, porque en realidad la gran comisión fue vayan y hagan, no traigan y sienten. Pero esto es para entendidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra por este día hermoso, Señor, porque ese es el día que tú hiciste. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Señor, que hoy tú te glorifiques en el hospital con tu palabra, con esa palabra de aliento, de esperanza, pero también de arrepentimiento, que nos lleve a la cruz, a todos, a morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero, y que tú te magnifiques en amor, en misericordia, a través de lo que se va a llevar, de ese pan, ese café u otra cosa que se lleve, Señor, pero que sea solamente el pretexto para que todos conozcan que tú tienes misericordia del que está afligido, del que está triste, del que está pasando pruebas, sufrimiento, Señor,
que seas tú glorificado en todo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, pero también te rogamos que tú te glorifiques en los servicios de este domingo en toda la iglesia alrededor del mundo, que seas tú exaltado sobremanera, Señor, que el enfoque seas tú, no la gente, que el enfoque seas tú, Señor, en ser exaltado, adorado, porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Señor, que ya nos quitemos esa idea de la mente de que tú estás para servirnos, para solo pedir, pedir y pedir, y no servir a ti y al prójimo. Por eso llamamos servicio, porque vamos a adorarte, a servirte a ti como tú lo mereces. Que tú te glorifiques y que quites todo obstáculo en cada hermano, Señor, y te pedimos en especial por el evento del día 24, Señor, donde tú estarás proveyendo, Señor, regalos para aquellos que lo necesitan, para entender lo que realmente significa la Navidad. Porque no festejamos un día, no festejamos la fecha, festejamos el acontecimiento, Señor, pero que lo podamos entender y aplicar en nuestra vida. Por eso te damos toda la gloria y la honra, porque tú estás abriendo el entendimiento a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Recibe toda la honra y la gloria, porque tú mueves los corazones, porque unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Amén y amén.